Le comentaba ahorita a Fernando que la vieja horrorosa de la guadaña, que hay que agacharse, anda suelta buscando a personas de mi generación. Y qué pena, de veras, a la familia le doy mi más sentido pésame de Rodrigo Mendieta, la familia de Rodrigo Mendieta, compañero de la escuela, compañero del liceo y compañero de la escuela de Derecho. Pero la verdad es que cuando uno se acerca a los 90, pasa de los 80, pues ya es un candidato muy, muy claro de la señora esa que anda en busca de los viejos. Aunque a veces se lleva también carajillos, pero por accidente. De veras que cada vez que mi mujer me dijo que para qué leo la página de La Nación donde están todos estos nombres de personas, porque me deprimo durante un tiempito, es cierto. Pero por otra parte hay que aceptar que es algo natural, absolutamente natural. Nace, crece, se desarrolla, envejece y muere, punto. Esa es la realidad más real, que existe. Es decir, se convierte uno en desechable, por decir un término un poquito grotesco. Bueno, pero sí, es decir, ya. Yo, es que vos sos bastante más joven. No, aparte de eso, porque digamos que aunque hay una diferencia etaria entre nosotros dos, no es significativa, y quizás lo que entiendo digamos las impresiones que has expresado, la que recibís cuando te enteras del fallecimiento de alguien de nuestras generaciones, para ponerlo. Sí. Y que es conocido. Sí, eso nos pasa a todos a partir de cierto momento. Ese es un tema que resulta un poco difícil de tocar sin caer en algún tipo de nota discordante con lo que normalmente las personas que están escuchando piensan. Por ejemplo, hay una fórmula simple que a uno le proponen cuando habla de estas cosas, así en corrillos, entre amigos, incluyendo amigos jóvenes. Bueno, pero hay que confiar en que en el más allá. Yo diría que eso está bien, es decir, las creencias de cada uno permiten plantearse eso, como he visto hace poco en la red, una especie de reportaje que me parece muy serio, donde dice que hay una científica que demostró la existencia del más allá. Y yo digo, prefiero no entrar en detalle. Porque sea lo que sea el más allá, ya lo veré. Sí. Y con respecto al problema de la... Y si no existe, pues no lo verás. Y el problema de la muerte, el hecho de la muerte como una cosa inminente, igual se le plantaría a un niño de 3 años si él pensara, pudiera elaborar como estamos haciendo nosotros. Porque, bueno, puede ocurrir que no llegue a los 30, que no llegue a los 40, etcétera. Claro. Yo una vez contaba aquí que yo tenía una convicción bien fundada por razones profesionales y biológicas, de que yo no pasaría de los 60. 60. Ay, pues ya pasaste. No, le digo, bueno. y eso sería un poco complicado ahora entrar en las razones que tenía para pensarlo, pero lo que yo hice fue que empecé a tomar ciertas previsiones relativas a mi familia, a mis hijas que no han terminado de estudiar y todo ese tipo de cosas. Y bueno,
Es que eso es lo que lo mortifica a uno más, no es uno, es lo que queda. Claro. Entonces uno se preocupa porque queden bien. Bueno, Vos pero... has puesto el dedo en la llaga, exactamente. Ajá. Es decir, uno a esta edad, pues no es que no se preocupe de la muerte o que no piense en ella, pero su gran preocupación es lo que queda, los hijos y los nietos que quedan, en qué condiciones van a quedar, etcétera, etcétera. Por ahí anda la verdad de las cosas. Es decir, pero ahí hay una yo escuché esto en la familia cuando alguien mayor planteaba esto, entonces uno de los jóvenes dijo, pero tío, vos no sos Superman. En serio, no vas a resolverlo de todas las generaciones que vienen, que es lo que quería decir. Sí, no, yo entiendo. No, cuesta mucho decir, a lo mejor van a creer que uno es un fanfarrón si dice que el tema de la desaparición personal no me preocupa, y es cierto. Estamos hablando de la filosofía de la vida material, realmente. Yo pienso que lo que venga después es, nadie me lo ha podido explicar y no lo sabré sino hasta cuando ocurra. Y eso si quedo en capacidad, si al morir uno queda en capacidad de saber cosas. Lo que yo hago para entenderme con ese problema es esto. Cuando pienso en él, inmediatamente busco un hecho que va a ocurrir en el futuro, en un cierto plazo. Y pienso en ese hecho, lo internalizo ¿Pero cuál es ese no, hecho? Bueno, Sí. Puede ser una cosa tan trivial como hace un tiempo era el segundo centenario de nuestra independencia. Digamos, si eso alguna vez lo pensé allá por el año 2002. Entonces me dice esta consideración, no, si yo no voy a estar. Entonces ya yo sé, de esa manera le pongo algo así como fecha al fin del mundo para mí. Y procedo en consecuencia, eso es todo. Al fin del mundo para mí. Para mí, el fin del mundo. El fin de mi presencia en el mundo. Bueno, es que... Porque el mundo sigue. Le monde va de lui-même, acuérdese de la frase. No, eso es lo que... No, sí, porque puede ocurrir un fenómeno cósmico que convierta en polvo al planeta y el sistema solar, pero eso es otra historia. Sí. Entonces, cada vez es más dramático, porque todos los días, con el avance de la ciencia, descubre uno de las cosas horrorosas que están pasando en otras galaxias, pero que no estamos exentos de que pase. Imagínese usted que el universo fuera la licuadora en la que prepara el desayuno un ser superior en cualquier sentido. Y entonces en este momento en que estamos hablando formamos parte de un granito mínimo de polen que hay en la batidora. Estoy hablando porque a veces uno le pone unos granos de polen al batido. Sí. Entonces, el polen viene en unos grumos de diversos colores, pero uno se da cuenta, y tanto como los toca, que están formados por miles de grumitos compactados. Entonces, usted al ratito ya no ve nada, pero ahí siguen esos grumitos chiquititos. Entonces, supóngase que la Tierra es uno de esos grumitos. Es un grumito, sí. ¿Qué importancia Ahora te tiene, cuento una cosa. ¿Qué importancia tiene la velocidad de la batidora? Sí. Ninguna. Mira, había un compañero mío, era el director del Departamento Cultural y Educativo durante mucho tiempo en la Organización de Estados Centroamericanos. Un gran escritor y un poeta muy connotado, por lo menos en El Salvador, Hugo Lindo. Hugo Lindo, sí. Sí, y
Hugo Lindo tenía una teoría muy interesante. Él decía que hasta donde alcanzaba su observación detallada y de sus lecturas y de las cosas que se iba enterando a través del desarrollo de la tecnología y de la ciencia, el microcosmos y el macrocosmos eran exactamente iguales. Dice, ¿cómo exactamente iguales? Sí. En el microcosmos podría ser perfectamente decir, todos esos bichitos que vemos que forman parte de la naturaleza y algunos ni se ven, bacilos y todos esos animalitos que no los vemos pero que existen, hasta en la fauna digestiva, en el estómago, ¿verdad? Gracias a la cual se mantiene sano, ¿verdad? Como a base de yogur, que no son más que bacilos búlgaros, ¿verdad? Está el yogur. Un animalito, los bacilos búlgaros. Bueno, y decía que en el macrocosmos, claro, uno, porque tenía una perspectiva que no era objetiva, no podía ser objetiva, lo veía diferente, lo veía, pero pónganse a pensar que así como están girando los planetas alrededor, están girando en nuestro medio también ciertas partículas de ese microcosmos. Y es lo mismo, dice, posiblemente nosotros somos unas figuritas chiquiticas que por ejemplo, ponía unos ejemplos más raros, decía, por ejemplo, cuando te sale un divieso, y entonces se abre y tal, y no se te ocurre pensar que puede ser un volcán. Es un ejemplo muy raro. Claro, todo no puede entonces, ser. pero él ponía una serie de ejemplos sobre la identidad, ni siquiera la similitud, la identidad del microcosmos y el macrocosmos. Pero esta vez Bueno, decía que la metáfora es el último reducto de la comprensión. Es decir, sí. Se puede comparar. Vamos a ver, hay un aspecto de todo esto que es el de la conciencia. Pero si uno habla de conciencia empieza a meterse en un berenjenal. Si uno habla de conciencia se mete en una parte del cerebro que se llama ¿cómo es? Que está aquí, que todavía no han logrado explicar cuál es la función, que dicen que ahí está la conciencia, que está la personalidad. Pero yo la estoy pensando en ella como la siente cualquier persona. Ajá, sí, es decir, la conciencia sería básicamente la capacidad de... La glándula pituitaria, perdón. Ahí es donde está. La capacidad de percibir lo que ocurre alrededor. Entonces, de ahí uno se pregunta, vamos a ver. Un día, en estos días vi un video cortísimo, que es conmovedor. En un lugar de encierro, pero en relativa libertad de animales salvajes, había una gorila, un primate, una primate grande, ya ahora me confundo, que después de muchos años de estar ahí, se había convertido en algo así como la líder del grupo. Y era muy estimada para el personal que cuida eso. Y hay un señor, un científico que tenía tal vez 40 años o 35 años de estar en contacto con este animal. Este animal va a cumplir 60 años y se está muriendo. Es decir, las condiciones físicas de su estado hace que se sepa que va a morir. Y ella misma incluso está rechazando los alimentos. Y la están cuidando con mucho cariño. Claro. Entonces,
este señor aparece, es un hombre ya mayor, canoso, con una gran pelambre, y llega a saludarla. Y resulta que el encuentro es conmovedor verdaderamente. El animal reacciona, cuando se da cuenta que él reacciona, hasta el punto de que incluso le acepta una pequeña porción de alimento y le acaricia el cabello a él. Qué bonito. Entonces uno dice, bueno, muchas cosas, viendo eso, muchas preconcepciones mías cambian, porque esa escena yo solo me la explico si ese animal tiene capacidad para desarrollar un afecto que solo alguien algo que tiene conciencia puede desarrollar. Entonces empieza uno no a modificar nada, porque uno no tiene ahora que hacer nada al respecto, pero sí a darle vuelta al asunto. Es un simple observador. Sí. Estoy observando a dos animales de distintas especies que se acercan al hecho de la muerte de uno de ellos como si pertenecieran a la misma. Sí. Eso es extraordinario. No. Y entonces, claro, lo que uno tiene como orgullo de la especie, de que es la especie capaz de entender más del universo que las demás, como que se empieza a tambalear un poco. Pero fíjate que ese fenómeno, esa especie de cariño entre dos seres de diferente especie. Un abuelo mío tenía un perro que se fue haciendo viejo también, y siempre cuando llegaba a la casa y se sentaba en un sillón a leer, le llevaba las pantuflas. Ajá, sí. Y se las ponía ahí. Y bueno, el perro lo querían muchísimo, la familia y tal. Y de repente mi abuelo murió de no recuerdo qué fue, creo que fue un cáncer, pero no recuerdo, yo estaba muy chiquillo, mi abuelo materno. Y me contaba mi abuela que el perro seguía llegando con las pantuflas al sillón y las ponía. Sí. Es decir, es una relación casi humana, de manera que no hay que subestimar a los animales pensando que son solo un instinto. Algo tienen que uno no ha podido evaluar realmente, ¿verdad? En fin, vos sabés que, cada quien tiene su manera de pensar, eso que decís vos sobre la muerte y sobre el más allá. Y a mí me encantó, yo hice mucho y estudié mucho yoga y me metí y hacía ejercicios de yoga, no la yoga corriente que se conoce ahora, que son lo de la respiración y los ejercicios físicos y todo eso, eso es la hatha yoga que se llama. Es una yoga, digamos, elemental para mejorar la condición de vida del cuerpo. Pero ya la raja yoga, que es una yoga mental, en donde se pueden hacer una serie de ejercicios interesantes. Un amigo mío y compañero mío, digo el nombre, Arnoldo Segura, conmigo nos cambiábamos libros y hacíamos experimentos y hacíamos un montón de cosas. Y bueno, yo llegué cuando empieza la raja yoga, todos los planteamientos escritos, que por cierto la única que conozco yo occidental que escribió sobre la yoga es Annie Besant. ¿Cómo? Annie Besant escribió sobre la yoga y tiene un libro muy, muy interesante. Pero bueno, cuando incursionás en la raja yoga, te dicen los primeros libros, usted se puede independizar de su cuerpo por medio de su mente. Por medio de su mente. Que son los ejercicios que yo hacía con Arnoldo Segura, y lo hacíamos constantemente. Hasta que a mí en Colombia me pasó algo que después te cuento, fue un susto tremendo que me llevé.
Y sí, pues empieza uno a habituarse a hacer las cosas como algo muy corriente y resulta que no es corriente. Esos desdoblamientos no puede ser algo corriente, común y corriente, no. Pero cuando lo haces y lo practicas cotidianamente se convierte como en algo simple, en algo sencillo, en algo... Y cuando pasas la Raja Yoga y entras a lo que se llama la Bhakti Yoga, que es una yoga transicional entre la Raja Yoga y la Nani Yoga, que es la de los iluminados, ¿verdad? Esos que se sientan no sé cuántos años a meditar nada más y que yo sepa ni comen ni nada. Esa Bhakti Yoga te dice, usted se puede independizar de su mente por medio de su espíritu. Yo leí aquello y dije, pues eso es la muerte. Yo no, ahí no entro. De manera que yo llegué hasta la Raja Yoga, no puedo hacer alarde en cuanto a lo que significa. Pero eso que te comentaba del susto que me pegué, estaba en Colombia y yo constantemente, mi mamá vivía en Nueva York con mi hermana y yo hacía desdoblamientos y decía yo, la iba a visitar y con la mente, ¿verdad? Y un día estaba acostado en Bogotá y me dieron deseos de ir al baño. Y me levanté y voy al baño, que estaba así a la vuelta del dormitorio, y había un gran espejo y no me vi. Vuelvo a ver y estaba en la cama. Entonces, el susto que me pegué, es decir, que ya me estaba pasando eso sin quererlo. Es decir, ya era un fenómeno tan cotidiano que me horrorizó. ¿Te viste y entonces en la yo cama? paré. Estaba en la cama. Entonces, pero en ese instante ya estaba en la cama. Ajá. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo explicar? Es que es muy difícil de explicar. La reacción, el susto cuando no me vi, estaba en la cama. Es decir, puede interpretarse de mil formas, sugestión, que era un sueño, que estaba medio dormido, sí, todo eso me lo dijeron muchas personas. No, hombre, estabas con un sueño y te levantaste en el sueño y no te habías levantado. Bueno, sí, todo eso es posible, pero como yo estaba haciendo esos ejercicios, era más probable lo contrario. Sí, ahora, ese problema de la existencia, ¿no? Eso que señalabas vos del más allá. Yo he tenido precisamente por todas esas lecturas, la idea de que la muerte no existe. Yo siempre lo he dicho así, porque lo que se queda es esto, es la vestimenta. Algunos religiosamente le llaman alma o le llaman espíritu. Es energía, pura energía. Y esa energía es la que se va cuando muere el cuerpo. ¿Para dónde se va? Ahí entramos en materia ignota. Yo no me atrevo a decir nada sobre eso. Pero que se va, se va. Lo han comprobado hasta científicamente los médicos, que han pesado a una persona poco antes de morir y cuando muere pesa 360 gramos menos. Es decir, exactamente. Eso dicen ellos. No, es una broma. Sí. Es decir, que quiere decir que la energía pesa 360 gramos. Sí, bueno, es interesante en todo caso. Pero bueno, la niña me está diciendo que aterrice y por lo menos ahí sí me veo aterrizar.